Bueno, ya le informamos, el día de ayer se llevó a cabo la novena cumbre de líderes de América del Norte, la primera en 5 años, luego de que el encuentro fuera puesto pues en un impas por el expresidente estadounidense republicano Donald Trump. ¿Qué pasó en la jornada de este jueves? ¿Qué resultados se alcanzaron? ¿Cómo nos fue a México? ¿Cómo quedamos parados después de este encuentro? Le agradezco mucho en la línea telefónica el doctor Eduardo Rosales, internacionalista, profesor de la FES Acatlán de la UNAM. Y pues con este tema, doctor, sin duda importante para nuestro país. ¿Cómo está? Muy buenos días. Querida Wendy, un gusto estar en este espacio, un saludo a usted y desde luego a toda su muy informada teleaudiencia. Gracias. Pues de lo que hemos conocido, doctor, ¿qué podemos destacar? ¿Qué es lo más importante que México se trae después de esta reunión? Si me lo permite, querida Wendy, déjeme comentarle porque es algo importante como antecedente y como contexto, muy breve por supuesto, Claro. que se llegó a esta cumbre por lo que respecta a México y Estados Unidos con una relación distante, con una relación fría, con una relación con una serie de asperezas, incluso hasta de reclamos. Nosotros hemos visto como a lo largo de este año, sobre todo desde abril, marzo, abril, como a México vinieron varios altos mandos, ¿no? Del área de seguridad. Estuvieron aquí el director de la CIA, el secretario de Seguridad Nacional, Kamala Harris, el jefe del Comando Norte, el consejero de Seguridad Nacional, bueno, ¿quién no estuvo, no? Uh-huh. Y ahí lo que se destacó, lo que se alcanzó a ver es que pues hay una divergencia y no está de acuerdo Estados Unidos pues en el combate, ¿no? La estrategia del gobierno de México en el combate a la delincuencia. Ahora, por otra parte, también no hay que perder de vista que hay visiones distintas en materia de energía, por ejemplo, Uh-huh. y desde luego en temas migratorios, absolutamente claro. Entonces, esto lo menciono porque ya estos elementos, estos antecedentes anticipaban pues que la cumbre no iba a ser lo fructífera, lo exitosa, pese a que el canciller señaló que fue fantástica, exitosa, bueno, una serie de calificativos que pues no ha lugar, francamente. Aquí lo que alcanzamos a ver es que ninguno de los tres presidentes logró colocar algún tema como prioritario en la agenda trilateral. Lo que alcanzamos a ver es mucho secretismo, mucha confidencialidad. Lo que alcanzamos a ver es que es una región en la que no hay trilateralidad. Hay dos bilateralidades, la de México con Estados Unidos y la de Canadá con Estados Unidos. Me parece también una cuestión interesante destacar que no hubo una conferencia de prensa conjunta. Sí hubo comunicado, pero no conferencia de prensa conjunta, la que ya nos habla de que no hubo coincidencias, no hubo las suficientes convergencias. Y también hay otro elemento importante que por lo menos hasta ayer, ¿no? Vamos a estar revisando los diarios, los principales medios de comunicación estadounidenses, que esto es tradicional, ¿eh? Uh-huh. No hubo notas de relevancia, ¿no? para con esta reunión. Por otra parte, pues hubo en los posicionamientos que hicieron, sobre todo en el caso del presidente de México, pues lugares comunes, ¿no? Como que hacer este llamado a la cuestión de la migración, abrir las puertas, y ahí vemos las visiones distintas que hay, ¿no? Por supuesto. Algo que no va a ocurrir, ¿no? En el Congreso no se va a dar esta famosa reforma migratoria integral para darle ciudadanía a los 11 millones de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, así de primera instancia, podría señalar que la cumbre, francamente, no cubrió las expectativas, ¿sí? Y que no hubo acuerdos sustanciales, como que hubo un recuento, como un intento de aproximación. Y qué bueno, ¿no? Finalmente que ahí está ese tipo de reuniones, pero me parece que estuvo muy por abajo de lo que se pretendía. Entonces, Y reitero, cada quien con sus propias agendas.
Estamos pensando entonces que, bueno, como usted bien dice, fue un primer encuentro, pero sí puede ser como que el punto de partida para comenzar a trabajar y a limar estas, no sé si son diferencias o estas posiciones tan distintas que tuviera tanto Canadá, Estados Unidos con relación a México. Sí, yo creo que desde el lado del vaso medio lleno, Ujú, pues digo, siempre es bueno, ¿no? Dialogar, siempre es bueno platicar, y esto podría ser un primer paso, un primer escalón, ¿no? ujú, Para posteriormente ir tratando de encontrar convergencias. Sin embargo, no creo que vaya a ser nada fácil. Por el lado de México, para con Estados Unidos, sí hay profundas diferencias en temas como, por ejemplo, energía, ya. en temas de medio ambiente, en temas de migración, en temas de seguridad. Y, por ejemplo, en el tema migratorio, si nosotros nos damos cuenta, ni siquiera el gran problema ya en este momento son las caravanas centroamericanas, Ujú. sino son los propios mexicanos. Hay un dato muy importante que he venido comentando en los medios de comunicación y que también salió por ahí alguna declaración del excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, con el que yo coincido plenamente. Fíjese, hubo casi 600,000 mexicanos detenidos de enero a octubre en este año en la frontera entre México y Estados Unidos. Doctor, Ya nos habla de una problemática muy seria. sí. Sí, ¿Me permite hacer una pausa? con todo gusto. Rápidamente para continuar con esta conversación. Muchas gracias. Estamos platicando con el doctor Eduardo Rosales, internacionalista, profesor de la FES Acatlán de la UNAM. Bueno, pues estamos platicando con el doctor Eduardo Rosales, internacionalista, acerca de esta reunión que se llevó el día de ayer en Washington, la 9ª Cumbre de Líderes de América del Norte. Entonces, doctor, pues estábamos en que pudiera ser el punto de partida, sin embargo, pues hay que trabajar mucho por estas diferencias que pudiera haber en ciertos temas, específicamente el energético entre México y Estados Unidos. Efectivamente, además también, pues hay que reconocerlo, hay profundas divergencias y sobre todo asimetrías. Hay que tener presente que, bueno, es difícil consolidar un bloque norteamericano cuando encontramos que la economía estadounidense es 20 veces más grande que la mexicana, cuando vemos que la economía estadounidense está basada en el conocimiento y es una economía postindustrial, mientras que México es una economía postagrícola. Ahora, por otra parte, y también un descargo del gobierno de México, no estaríamos en posibilidad de hacer pues literalmente una revolución energética, ¿no? Una transición a las energías alternas, porque se carece del capital y de la tecnología. Entonces eso también hay que ser muy claros. Y por otra parte, también no podemos dejar de lado que México es dependiente, pues, de las exportaciones hacia Estados Unidos, dependiente del gas, dependiente de los ingresos por turismo, dependiente por las remesas, ¿no? Que es el principal rubro, ¿no? De ingreso de divisas a México. En fin, estos elementos que hacen que no se pueda consolidar, por lo menos de momento, un bloque que pueda rivalizar, como por ejemplo con China, como ayer se señalaba, ¿no? Lo señalaba el presidente de México en su discurso de presentación inaugural. Precisamente Entonces, ahorita que toca ese es ese el punto. tema, pareciera que China es como un enemigo a vencer, en lugar de verlo como aliado quizá, también para un crecimiento económico en nuestro país, parece que se le ve como enemigo. Fíjese que ese es un punto muy Ujú, importante, querida Wendy, qué bueno que lo destaca, porque hacia allá íbamos, ujú, en el sentido de que me parece que al intentar entrar en el terreno de la geopolítica, sobre todo por el discurso mexicano, ujú, del presidente de México, como que se enganchó, ujú. como que compró la idea de que China es el enemigo a vencer, Sí. cuando en este caso hay que entender que ya no estamos en un mundo en un mundo unipolar, ¿no? Ujú. Sino que ya estamos económicamente en una mesa de dos patas, ¿no? No estamos, yo Claro. más bien diría de tres patas, ¿no? Y hay varios multipolar, pues. Ujú. En el sentido de Estados Unidos está China, es una realidad.
está también la Unión Europea y hay algunas otras potencias, ¿no?, que vienen empujando muy fuerte, como la India. Entonces hay que entender esa realidad y efectivamente no ver a China como un enemigo, sino al contrario, entrar mecanismos como por ejemplo aquel acuerdo, recordará usted, aquel acuerdo pacífico, ¿no? Entonces, generar sinergias precisamente para ir en consonancia, para entender y asimilar esta nueva realidad de la multipolaridad económica. Y ahí sí fue donde siento que se enganchó el presidente de México con esta cuestión y hacer la comparativa con China. No sé si por correrle la cortesía al señor Biden o por algún tipo de desconocimiento, ¿no?, sobre una visión de futuro, sobre la realidad que estamos viviendo. Entonces, lo que dijo es muy cierto, China, absolutamente, pero, repito, aquí hay que ver una nueva realidad, porque también China es una potencia absolutamente, ¿no?, en despegue, mientras que también Estados Unidos es una potencia en declive. Entonces eso también hay que tenerlo muy claro. Entonces, repito, todos estos elementos, si nosotros los vemos de manera integral, hacen precisamente, nos permiten ver que la conferencia, pues no, que la cumbre, pues no fue lo que hubiésemos deseado, pero, repito y reitero, en la visión positiva, bueno, pues qué bueno que la hubo, ¿no? Porque pues si habiéndolas no hay resultados, no habiéndolas menos. Entonces, yo creo que es un punto de partida, un primer escalón, una primera etapa, una primera fase para tratar de encontrar coincidencias, limar asperezas y tratar de encontrar comunes denominadores que nos permitan avanzar como lo somos, un verdadero vecinos, socios muy importantes. Ya México es el primer socio comercial de Estados Unidos, sí, aunque con una profunda asimetría, desde luego. Pero de todas maneras, yo creo que hay que construir una nueva relación con base en esos puntos positivos, si le podemos llamar de alguna manera, en esos elementos reales, claro, que sí pueden proyectar a América del Norte hacia otros niveles. Doctor, y Canadá, Trudeau, este encuentro también, el trabajo que está haciendo México también con este país. Bueno, aquí hay que señalarlo, si bien es cierto, hay una buena relación con Canadá, en ciertos elementos, como por ejemplo ahora se destacaba esto de Hidroquebec, si no recuerdo, se hizo una referencia para el mejoramiento de funcionamiento de las plantas hidroeléctricas. También tenemos puntos de divergencia muy serios, como por ejemplo la inversión canadiense en México en la industria minera, ¿no? En donde, bueno, pues ya ha habido confrontaciones muy fuertes, porque pues en México, el gobierno de México percibe a estas empresas y tiene y asiste una buena parte de la razón, como francamente abusivas, Sí. Entonces, y además contaminantes, ¿no? Entonces esto también contrasta con el discurso oficial pues por lo menos del primer ministro, ¿no?, Trudeau. Entonces, sí, yo creo que allí en esa reunión, ojalá y se haya abordado no solamente algunos puntos positivos, no nada más para consumo mediático, ¿no? Sino también estos otros puntos donde hay profundas divergencias y que pueda haber allí una intervención del gobierno canadiense para mejorar las condiciones de operación de esas empresas en México y que exista un más compromiso, ¿no? Compromiso social, que sean verdaderamente empresas sustentables y responsables. En fin, me parece, pero sí hay una enorme diferencia en términos de la importancia económica entre Estados Unidos y Canadá. Repito, aquí hay más bien una relación México-Canadá y México-Estados Unidos y Canadá-Estados Unidos. Claro. Todavía falta esa trilateralidad. Perfecto, pues doctor, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco mucho esta conversación y como usted dice, bueno, pues hay que estar muy, muy pendientes de lo que venga de aquí para adelante. Muchas gracias y excelente día. Un día, Wendy, un abrazo para usted y para toda su muy informada teleaudiencia. Igualmente, gracias, doctor Eduardo Rosales, internacionalista, profesor de la FES Zacatlán de la UNAM.